Bautismos. La inmersión y la aspersión en los pasuquín 6 y 7 trata no solo del concepto de limpieza, sino que también presenta la ley básica del bautismo que se originó con los lavados ceremoniales y rociados de Vayikra. Estos no implicaban inmersión, ya que los lavados ceremoniales bajo Moshe se hacían por aspersión o por vertido. Vemos muchas menciones a esto en el Berihadashá. El autor del libro de Ibrín se refiere a estos lavados, bautismos es la palabra griega, en Ibrín, en el capítulo 9, donde dice: estas son ordenanzas carnales que consisten solo de comidas y bebidas y diversos lavamientos, acá viene la palabra bautismos, impuestas hasta el tiempo de la renovación, porque si la sangre de cabros y toros, ni la ceniza de la novilla rociada sobre los contaminados los santifican, concediéndoles una purificación externa, y sigue hablando, ¿no es cierto? La palabra aquí es grantizo, es la palabra para rociado o para verter sobre, ¿sí? Porque habiendo declarado Moshe todos los mandamientos según la Torá, y a todo el pueblo tomó la sangre de los becerros y de los cabros junto con agua, lana escarlata y sopo, y roció, otra vez la misma palabra, el libro mismo y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre de la alianza que Yahweh ha concertado con ustedes. Y roció nuevamente también con la sangre de la morada y todos los utensilios del servicio, dice un poco más adelante en el mismo capítulo. En el capítulo siguiente dice: acerquémonos con corazón sincero, con la plena certidumbre de la fe, rodeados, otra vez grantizo, los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. En Mordejai también leemos sobre el lavado de manos antes de comer, así como el lavado de tazas, de jarras y de ollas de cobre. Entonces se juntaron a su alrededor los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Ellos vieron que algunos discípulos de él estaban comiendo pan con las manos impuras, es decir, sin lavar. Pues los fariseos y todos los yahuditas, si no se lavan, y la palabra aquí es nipto, que es un lavamiento ceremonial, no es un lavarse nada más así, ¿sí? Una ceremonia, es un ritual. Si no se lavan las manos hasta la muñeca, no comen, porque se aferran a la tradición de los antiguos. Cuando vuelven del mercado, si no se lavan, otra vez nipto, no comen. Y hay muchas otras observancias que aceptaron, como los lavamientos, bautismos, de las copas, de los jarros y de las vasijas de bronce. Como se puede ver, bautismos implica también para objetos. Estos eran vertidos ceremoniales o aspersiones, no eran en general inmersiones. Fueron prescritos en la ley para ciertas ceremonias de limpieza. A pesar de que yo tengo que mojarme las manos por completo, eso no quiere decir que la inmersión es completa. Esa es la diferencia. Pero los sacerdotes de la época de Yeshua habían extendido su aplicación mucho más allá de la ley de la lepra. Los sacerdotes del día, en su celo, habían ido demasiado lejos en sus interpretaciones de la ley y habían hecho de la ley una carga para el pueblo. Por eso siempre debemos hacer una clara distinción entre las tradiciones de los hombres y la ley de Elohim. Como hemos visto, el texto griego se refiere a estas aspersiones ceremoniales como bautismos, ¿no es cierto? Es importante saber entonces que el bautismo no fue inventado por Yahanan el inmersor ni por el cristianismo. Simplemente lo aprendió como un sacerdote en el templo, donde habían estado realizando bautismos desde los días de Moshe. Entre estos candidatos para el bautismo había leprosos que habían sido sanados por Elohim. Ellos también tenían que hacer un baño purificador completo en determinado momento. Fueron rociados también 7 veces con agua, según la prescripción bíblica que acabamos de leer. La historia de Naamán, el leproso, que el capitán sirio de Melahim Bet 5, es un excelente ejemplo de bautismo en el Tanaj. El profeta le dijo a Naamán que se lavara, sí, en hebreo la palabra es rahatz, en el río Jardén 7 veces. Naamán estaba enojado, pero finalmente hizo lo que le dijeron. ¿Por qué se sumergió y no fue rociado? Porque Naamán aún no estaba curado. Él no estaba tratando de obtener la certificación de su curación porque aún no había sido curado. Eso era lo que él buscaba, la cura. Él había ido a buscar la cura. La Septuaginta usa el término baptizo para describir sus acciones en Melahim Bet. De esto sabemos al menos que el mandato de la ley en Vayikra de ser rociado 7 veces con agua fue en los días de Yeshua entendido como un bautismo. Naamán es un buen ejemplo del bautismo en el Tanaj y debería disipar cualquier idea de que el bautismo fue una nueva revelación dada a Yahanan el inmersor.
3 bautismos y 3 fiestas. Hay 3 bautismos, lavados y rociados, ¿sí? En la limpieza del leproso. Implican aceite, que tipifica el ruaj, sangre, alma y agua al cuerpo. En Vallicra 14 encontramos que los 3 agentes de limpieza se usaron en la purificación de los leprosos. Los 3 bautismos relacionados con la limpieza del hombre completo, ruaj, alma y cuerpo, lo declaraban limpio 3 veces por separado, en 3 ámbitos. Esto se relaciona directamente con las 3 divisiones en el tabernáculo de Moshe y el templo de Shlomo, en el sentido de que estos también hablan de los 3 pasos hacia la comunión plena con Elohim. También se relacionan con las 3 fiestas principales de Israel, Pesach, Shavuot y Sukkot, que a su vez conmemoran el camino de Egipto a la tierra prometida. Ustedes ven como todas las señales apuntan siempre a las mismas cosas. Estos tipos y sombras del Tanaj revelan que el camino de la restauración a la plena comunión con Elohim no comienza y termina con la justificación de uno por la fe. Ese es solo el primer paso en la plena salvación del hombre. Es la experiencia de Pesach que nos saca de Egipto, o sea, del mundo, pero no nos lleva a la tierra prometida. La segunda etapa de la salvación es la propia experiencia pentecostal, digamos, ¿no es cierto?, la de Shavuot, que conmemora la entrega de la ley en el Joreb. Shavuot significa la escritura de la ley en nuestros corazones a través de la escucha de la palabra, una promesa que se hizo realidad parcial en Shavuot después de la muerte de Mashiach. Mientras que Pesach nos justifica por la fe aparte de las obras, Shavuot comienza el proceso de santificación a través de la obediencia, que es el resultado de nuestra fe. Shavuot es la fiesta de transición entre Pesach y Sukkot. Pesach es el principio, Sukkot es el fin. Pesach nos imputa justicia al cubrirnos con la sangre del cordero y Sukkot nos trae la justicia real al quitarnos el pecado por completo. Mientras tanto, Shavuot comienza en el monte Joreb, se concretiza parcialmente en Shavuot y nos permite ser guiados por el Ruach a través de nuestro desierto. Hablando correctamente, las 2 aves de Vallicra 14 representan las obras de Pesach y de Sukkot de Mashiach. Cuando Yeshua dijo en el madero, está terminado, no quiso decir que no había más trabajo para hacer, para establecer el reino de Elohim sobre la tierra. Quiso decir que la obra de Pesach había terminado, porque fue clavado en el madero en Pesach y ese fue el propósito de su primera venida y se había cumplido la primera etapa. La obra terminada de Mashiach se ha enseñado en muchos círculos cristianos durante muchos siglos, pero en general no se ha definido a la luz de la ley de Elohim. Por esta razón, muchos piensan que no había más trabajo para hacer después de que él murió en el madero. Por eso, obviamente, ahora nosotros los vemos a todos sentados sin hacer nada y nos damos cuenta de que esto no es cierto. 50 días después de su resurrección, él hizo otra obra. Envió al Ruach HaKodesh a la tierra en el día de Shavuot. En otras palabras, el trabajo de Yeshua en el madero no completó el trabajo pentecostal. Todavía faltaban cosas. Ni tampoco completó el trabajo de la fiesta de Sukkot. En cambio, su trabajo de Pesaj en el madero hizo posible el cumplimiento, sí, de las otras fiestas. Tiene que estar cada fiesta siendo cumplida paso a paso y en su tiempo. Uno debe salir de Egipto para poder llegar a Joreb y finalmente a la tierra prometida. Necesitamos seguir todos y cada uno de esos pasos. Y no hay atajos, ni arrebatamientos, ni nada de cosas raras en el medio. La ley muestra que la obra terminada de Mashiach se desarrolla en 2 etapas prefiguradas por las 2 aves de Vallicra 14, así como en las 2 cabras de Vallicra 16. El primer trabajo fue su trabajo de muerte y esto se terminó en el sentido de que él ya no necesita morir de nuevo, además de haber encerrado oficialmente esa era. La llegada del Ruach HaKodesh dio comienzo a la segunda etapa en la que nos encontramos. Su segunda aparición, sin embargo, será una obra viva, como veremos en breve. Será un trabajo que establecerá un pueblo justo en la tierra que sea capaz de manifestar adecuadamente el carácter de Yeshua HaMashiach al resto del mundo. Esto provocará el último gran avivamiento y derramamiento del Ruach HaKodesh que no cesará.